Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Jiménez Acevedo y voy a explicarles cómo funciona el HIP o los montículos. Primero que todo, tenemos que saber que es una especie de estructura de datos, que el min-HIP es una interfaz gráfica en Java. Ok, veamos la definición. Como les comentaba, el HIP es una estructura de datos. En este caso tiene una forma de un árbol binario completo, y donde cada nodo sigue una relación de orden. Existen dos tipos de heap, el max heap y el mini heap, donde el max heap lo que hace es darnos el valor más grande donde está en la raíz, y el min heap, que es el de este tema, es el valor más pequeño que está en la raíz. Entonces debemos notar que aunque es un árbol visualmente en el programa, en la memoria se guarda como un arreglo lineal. Entonces vamos a ver cómo se representa tanto en la computadora, sus operaciones. Entonces, pues veamos cada parte del código también. Entonces, ¿cómo guardamos el árbol en la memoria? Como anteriormente mencionamos, es un arreglo lineal, que es un conjunto de posiciones una detrás de otra, y cada posición representa un nodo de árbol. Entonces tenemos las operaciones básicas, que es el insertar, el eliminar mínimo y mostrar contenido. Aquí más adelante lo desarrollo un poquito más, donde explico que la operación insertar lo que hace es simplemente agregar un número y lo coloca en un lugar específico del árbol. Esto depende de cuántos dígitos se agreguen. Luego tenemos la operación de eliminar mínimo, que lo que hace es quitar o sustituir el número más pequeño. Y la operación de mostrar contenido solo muestra visualmente cómo está el árbol. Como les decía, cada vez que insertamos o borramos, el árbol se reorganiza para poder seguir siendo el min-heap. Aquí está el formato del arreglo lineal, de cómo funciona, donde se trata que del hijo izquierdo va a tener una posición 2 por i más 1, el hijo derecho va a tener 2 por i más 2, y la posición del padre va a tener 1 y menos 1, entre 2. Ahora veremos la estructura lógica, que es lo que pues más nos interesa, vaya. Tenemos bueno, aquí lo que hice fue intentar como que explicar cada cosa, por si yo no la explico bien. De todos modos, aquí está en la diapositiva. El insertar el int value, lo que hace nada más es insertar un valor de formato entero. Tenemos el arreglo heap, que es donde vamos a almacenar los elementos, y la variable size, que es esta de acá, que guarda el número de elementos actuales. Entonces ahora tenemos una cosa más, que es el heapify up, que lo que hace es reorganizar el heap al insertar un nuevo valor. Algo que tenemos que considerar mucho es esta propiedad esencial, donde el padre tiene que ser, el valor del padre tiene que ser menor o igual al de sus hijos, que es el que anteriormente aquí les mostré de las posiciones. Ahora, ¿cómo funciona el heapify up? Bueno, pues tenemos igual cada parte, donde ahora el private void es un método privado que lo que hace es reordenar el heap después de insertar cualquier variable de forma entera, obviamente. Luego tenemos la indexación, que es donde empieza desde el último elemento insertado. Luego tenemos el while, la forma while, que lo que nos dice básicamente es que mientras no esté en la raíz y el nodo siga siendo menor que el padre, va a seguir subiendo. Tenemos el swap, que lo que hace es intercambiar el valor con su padre, que es cuando ya se termina. Y finalmente el index, que es la actualización del índice para que se siga, ¿cómo se llama? Revisando si va. Ahora tenemos la forma de la pintura, por así decirlo, de los colores.
tenemos Protected Void, que lo que hace es un método protegido de Swing que se llama automáticamente cuando el panel necesita dibujarse. Ahora tenemos esta parte, el Paint Content G, que lo que hace es llamar al método de clase padre. Luego tenemos el ArrayList Integer, que lo que hace es obtener los datos actuales del heap como una lista de enteros. Luego se agrega un if, que lo que nos dice es que si hay datos en el heap, va a llamar a una función que se llama dibujar nodo para empezar a dibujar desde la raíz. Y finalmente tenemos la opción de dibujar el nodo, que es que lo que hace, pues, como dice aquí, dibuja cada nodo. Luego tenemos la parte más como que, bueno, esto se ve más visual en el programa. Lamentablemente, como lo estoy corriendo en mi iPad, no puedo mostrarles bien el programa. A ver si lo puedo insertar al final. Pero básicamente lo que hace esta parte es que el Private Void lo que va a hacer que va a dibujar un nodo en específico. Y aquí depende del gráfico, del índice, de la posición y, y de la distancia de todo esto. Entonces, donde tenemos, es lo que les decía aquí, que tenemos el índice del nodo, tenemos la posición de donde dibujar el nodo, tenemos la posición XY y tenemos la distancia horizontal. Ahora lo que hacemos es el ArrayList Integer, es lo que hace que salga el contenido del heap. Luego tenemos el color, vaya, que aquí es donde cambia el nodo. Luego tenemos las funciones, el File Oval y el Dry Oval, que lo que hace es dibujar el círculo del nodo. Y tenemos esta última parte, que lo que hace es escribir el valor del nodo dentro del círculo, que es ese de acá. Finalmente, como les mencionaba, no tengo el programa pues en una computadora, vaya, para mostrarles, pero básicamente viene la interacción con el usuario, que consta en una sugerencia o en una instrucción que se trata de insertar un número. Cuando alguien hace clic, aparece una ventana para escribir un número. Entonces, después de eso, ya vienen las versiones del proyecto, donde está la versión gráfica con Swing y la versión de consola que solo imprime texto. Entonces, ahora veremos el código de consola, que es un fragmento de código que igual lo que hace es mencionar para cada entero muestra el heap de forma lineal. Luego también tenemos una parte que se llama Model Info Java, que lo que hace es un archivo que indica Java que este proyecto está usando el módulo gráfico Swing y que tiene dos paquetes, que es el gráfico y el texto. Y finalmente, pues podemos tener unas especies de conclusiones que pues básicamente es la definición del MinHeap, de cómo implementar la estructura de datos, cómo hacer una interfaz gráfica y cómo manejar eventos en Java. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, suscríbanse y dejen su like.